El día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en los síntomas de la artrosis. Ya en nuestro video anterior estuvimos hablando de qué es la artrosis. Ahora nos vamos a centrar en cuáles son los síntomas, cómo los vamos a detectar y cómo vamos a diagnosticarlo. La presentación clínica más frecuente del dolor en la rodilla y en la osteoartrosis es el dolor alrededor de la articulación de la rodilla. El paciente tiene una sintomatología que normalmente refiere como un dolor que se presenta ante esfuerzos, que varía de leve a agonizante con un compromiso del rango del movimiento de la rodilla que puede normalmente afectar las dos rodillas. El paciente además refiere un chasquido o un clic, un sonido que corresponde al roce del hueso con el hueso. El dolor de la rodilla puede desarrollarse lentamente y empeorar con el tiempo. Esto es lo más común. O el dolor puede tener una aparición repentina. A su vez, el paciente en su etapa progresiva va perdiendo masa muscular, no solamente por el proceso de la enfermedad, sino que también interviene con la edad un proceso denominado sarcopenia, donde a medida que avanza la edad se pierde masa muscular y se gana grasa. Y lastimosamente nos sucede a todos. Hace parte del proceso de envejecimiento y esto es muy importante por dos motivos, ya que es un factor adicional para empeorar el dolor y es un factor decisivo que podemos mejorar en el tratamiento y luego hablaremos de eso. Otros síntomas referidos por los pacientes incluyen la hinchazón o el edema, el bloqueo o la limitación para la flexión de la rodilla. Estos son síntomas que son problemáticos y comunes. Estas discapacidades relacionadas principalmente con el dolor suelen manifestarse por dificultad para caminar, subir y bajar escaleras, realizar tareas domésticas y sentarse erguido. Tienen un impacto psicológico negativo, todo lo cual puede conducir a una disminución de la calidad de vida. Otro tipo de paciente refiere además dolor y rigidez por la mañana, después de estar sentado o después de un descanso prolongado. Con el tiempo, los síntomas de dolor pueden ir ocurriendo con más frecuencia, incluso durante el descanso o durante la noche, lo que acarrea una afectación del entorno familiar. Y este tipo de paciente, incluso ante crisis de dolor, puede requerir valoración por urgencias para manejo del dolor en etapas avanzadas de la enfermedad. También hay que aclarar que el dolor aparece con una actividad vigorosa e inclusive con ejercicios de fuerza y carga de objetos pesados. El dolor y la rigidez de las articulaciones después de estar sentado o de un descanso prolongado pueden generalmente desaparecer por lo general en un rango de 30 minutos. Entonces, retomemos. El dolor es el síntoma más común. Puede ser sordo, agudo, constante, intermitente y varía de leve a agonizante. Se intensifica con la actividad y mejora con el reposo. Aparece al caminar, al subir escaleras, al realizar tareas domésticas e inclusive sentándose erguido. El dolor puede empeorar con el tiempo, puede ser repentino o desarrollarse gradualmente. Recordar que la rigidez puede ser matutina o después de estar sentado o inactivo y desaparece en menos de 30 minutos con el movimiento. Aclarar que otros síntomas incluyen disminución de los rangos de movilidad, un sonido de chirrido o chasquido o clic al mover la rodilla, debilidad muscular en etapas avanzadas, hinchazón, bloqueo de rodilla y dificultad para flexionar la rodilla. Otros síntomas incluyen la dificultad para caminar, para subir escaleras, realizar tareas domésticas y sentarse erguido. Esto tiene un impacto psicológico negativo, un impacto en la calidad de vida y per se disminución de la misma. Aquí tengo que hacer una nota aclaratoria. Tenemos que aclarar que la severidad de los síntomas varía de persona a persona e incluso cada vez personas más jóvenes inician con sintomatología y no se les presta mucha atención. Sin embargo, en pacientes más jóvenes se debe descartar otros tipos de procesos, como por ejemplo el síndrome patelofemoral o los síndromes de sobreuso, que cada vez son más comunes en pacientes que asisten a los gimnasios. Por eso es de suma importancia ante cualquier síntoma, independientemente de la edad, asistir con su médico ortopedista. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. La clasificación y el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla debe comenzar con una revisión de los diferentes tipos de osteoartrosis de rodilla. Esta tradicionalmente se ha clasificado según su etiología o causa en formas idiopáticas, es decir, primarias o secundarias. La osteoartrosis primaria de rodilla suele estar localizada, pero puede generalizarse si la osteoartrosis de rodilla afecta 3 o más sitios articulares. También se puede clasificar según la afectación anatómica de la principal articulación afectada.
Antes de que el médico realice un diagnóstico clínico de la osteoartrosis idiopática de rodilla, se deben considerar excluir los trastornos subyacentes secundarios. La osteoartrosis secundaria normalmente está dada por traumas o golpes, trastornos congénitos del desarrollo y otros trastornos de huesos y articulaciones como osteonecrosis, artritis reumatoidea, artritis gotosa, artritis séptica y enfermedad de Payet. De todas las osteoartrosis secundarias, la osteoartrosis postraumática, es decir, después de un golpe y causada por fracturas previas, como el fémur distal y la tibia proximal, constituyen la pluralidad de las causas, pero representan solo el 12% de las osteoartrosis sintomáticas. El diagnóstico de la osteoartrosis de rodilla está respaldado por la presencia de síntomas típicos, hallazgos del examen físico, resultados de laboratorio y características de la imagen. Ninguna característica clínica es absolutamente sensible o específica. Generalmente, cuantas más características estén presentes, más probable será el diagnóstico. Al diagnosticar la osteoartrosis de rodilla, el médico debe inicialmente hacer preguntas dirigidas a condiciones de salud crónicas, antecedentes de lesiones o traumas conocidos, cirugías previas, uso de medicamentos, ocupación actual y síntomas. Por ejemplo, dónde está el nivel de la ubicación del dolor, si hay rigidez matutina, etc. Después de la evaluación de la historia, se debe realizar un adecuado examen físico enfocado a cada paciente. Cada paciente debe ser examinado para detectar la presencia de derrame, pérdida de amplitud del movimiento y pérdida del movimiento mecánico, la sensibilidad de la palpación de la articulación, la crepitación, una sensación chirriante dentro de la articulación con el movimiento o dolor cuando se ejerce presión sobre la articulación, la capacidad para deambular, es decir, la marcha, y signos de lesión de músculos, de tendones, de ligamentos que rodean la articulación. Además, el examen debe describir el rango de movimiento pasivo, es decir, el movimiento asistido, y el rango de movimiento activo, es decir, autodirigido de esa articulación. Un método recomendado y común para el examen de las articulaciones es el siguiente. Se debe asegurar que el área está bien expuesta, es decir, la rodilla, y que no haya ningún elemento que cubra la rodilla. Inspeccionar cuidadosamente si hay signos de inflamación, si hay signos de lesión como hinchazón, enrojecimiento, calor, evaluar la deformidad. Debido a que muchas articulaciones son simétricas, hay que comparar una con la otra. Comprender cómo es la anatomía funcional normal. ¿Qué hace normalmente esa articulación? Hay que observar la articulación mientras el paciente intenta realizar su actividad normal. ¿Qué no puede hacer el paciente? ¿Qué lo limita específicamente? Si hay, por ejemplo, un evento que es discreto o reciente, por ejemplo, un trauma. ¿Qué causó ese trauma? Si es así, ¿cuál es el mecanismo de la lesión? Palpar la articulación en cuestión, si hay algún punto gatillo o un punto específico de dolor y si es así, sobre qué estructura anatómica está este punto de dolor. Por supuesto, lo que ya hablamos, evaluar el rango de movilidad, si es activo o pasivo, si está limitado y esto nos va a ayudar a determinar la causa del dolor. Por supuesto, realizamos evaluaciones de fuerza y evaluaciones neurovasculares, realizamos maniobras de provocación específicas relacionadas con la patología que ocurre en esa articulación. En el contexto de una lesión y dolor agudo suele ser muy difícil evaluar una articulación porque el paciente protege el área afectada limitando el movimiento y por tanto su exploración. Es útil examinar primero el lado no afectado. Esto ayudará a que el paciente se sienta cómodo y ayudará al médico a tener una idea del rango de movilidad del paciente. Aquí viene un tema muy importante y es la evaluación radiológica, la cual se puede utilizar para hacer un diagnóstico de la osteoartrosis de rodilla. Sin embargo, el Colegio Americano de Reumatología sugiere que un médico puede hacer un diagnóstico seguro de osteoartrosis sin evidencia radiológica. Se pueden utilizar los rayos X para evaluar el estado de la articulación y revelar la presencia o ausencia de fracturas, luxaciones y una pérdida del espacio articular. Esta pérdida del espacio articular ocurre cuando se pierde cartílago y el espacio entre la articulación entre los huesos se estrecha. Las radiografías de una rodilla o cadera con artrosis pueden mostrar un estrechamiento del espacio articular debido a una pérdida del cartílago, cambios en el hueso y la formación de osteofitos causados por la remodelación ósea. Normalmente el sistema de clasificación radiográfica más frecuente es el descrito por Kellgren y Lawrence. En este sistema, el cual vamos a ver a continuación, hay 4 grados de desgaste. El grado 1 se caracteriza por una pérdida dudosa del espacio articular y una posible aparición de osteofitos.
El grado 2 por presencia de osteofitos definidos y una pérdida del espacio articular en la radiografía antero-posterior en carga. El grado 3 evidencia múltiples osteofitos, una pérdida definida del espacio articular, esclerosis y una posible deformidad ósea. Y en el grado 4, osteofitos grandes, una pérdida del espacio articular marcadísimo, esclerosis severa y deformidad ósea definida. Este diagnóstico de la osteoartrosis se realiza comúnmente mediante una radiografía convencional. El objetivo como tal de esta toma de las radiografías y del análisis nos demuestran el estado avanzado del daño de la articulación. Bueno, hasta este momento hemos hablado de cuáles son los síntomas y cómo se hace el diagnóstico de la osteoartrosis. Pueden revisar qué es la osteoartrosis en nuestro anterior video y recuerde, soy Roberto Aldana, ortopedista y traumatólogo.